En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 2, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted. En mi charla de ayer expliqué un requisito esencial para recibir la gracia de Dios, el humillarnos. Y recordará que leímos dos pasajes del Nuevo Testamento, uno de Santiago y el otro de Pedro. Ambos pasajes citaban al versículo del Antiguo Testamento, el libro de los Proverbios, que dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la obligación nuestra es de humillarnos. No tenemos derecho de pedirle a Dios que nos haga humildes, porque Dios dice: humíllese usted mismo. Y luego nos dice que después de humillarnos, Él nos dará su gracia. El ejemplo que vimos ayer, al final de la parábola del fariseo y el publicano, el fariseo estaba tan lleno de su propia rectitud y de sus propias buenas obras que no podía ver su necesidad de la gracia de Dios. Por otro lado, el publicano no hizo ninguna pretensión de su justicia, simplemente clamó por misericordia y abrió su corazón a la gracia de Dios. Hoy voy a hablar sobre lo que sigue después de que nos hayamos humillado, la operación que abre nuestras vidas a la llenura de la gracia de Dios. Esto es de vital importancia para todos. Hay dos aspectos que componen esta operación. El primero es negativo y el segundo es positivo. Veamos primero el negativo. Se resume en tres palabras simples que son muy sorprendentes. ¿Qué es la primera cosa que debe hacer para recibir efectivamente la gracia de Dios? La respuesta es no hacer nada. No se esfuerce, deje de tratar de ganarla. Mientras esté tratando de ganarse la gracia de Dios, usted no la podrá recibir. Dios no puede darle su gracia en base a eso, porque Dios es un Dios de verdad absoluta y esa es una base falsa. Usted nunca podrá ganarse la gracia de Dios, así que mientras usted esté tratando de ganarse la gracia de Dios, nunca la tendrá. Porque si Dios se la diera sobre esa base, sería una base falsa y usted tendría una imagen equivocada de usted mismo, de Dios y de todo el resto. Así que el primer requisito, que es muy difícil para personas religiosas, es dejar de esforzarse, dejar de tratar de ganarse la gracia de Dios. Eso lo dice Pedro muy claramente en Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esas son palabras vitalmente importantes, el que no obra. La primera cosa es dejar de hacer fuerza, luego simplemente confíe en el Dios que justifica a los impíos. Por supuesto que eso es algo muy humillante, porque significa que usted se está poniendo en la categoría de los que necesitan ser justificados, o sea, impíos. Y claro que eso es muy difícil, que personas religiosas lo acepten. Pero para aquel que crea en el Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De ahí en adelante usted está viviendo por crédito, no está viviendo con el producto de su labor, pero está viviendo con el crédito de Dios. Esa es la gracia de Dios, su fe le es contada por justicia. Usted no es considerado recto por lo que ha hecho, sino porque usted cree en el Dios que justifica al injusto. Ese es el aspecto negativo. Ahora veamos el aspecto positivo. Una vez que haya dejado de hacer fuerza, ¿qué viene después? La respuesta es muy sencilla. Tiene que recibir a Jesús. Usted debe rendirse incondicionalmente a Jesús. ¿Recuerda el pasaje que leímos varias veces de Juan 1:17? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda la gracia de Dios está en Jesucristo. No hay otro canal para la gracia de Dios que Jesús. Así es que si usted quiere recibir la gracia de Dios, debe recibir a Jesús. Cuando usted lo recibe, toda la gracia de Dios se le hace accesible. Veamos un mejor desarrollo de esto en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 17. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, note que esa es la transacción crucial, recibirlo. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él la dio, fue un regalo, ellos la recibieron, no la ganaron. Ahora, ¿cuál es el resultado de recibir a Jesús? El versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacieron de nuevo, experimentaron una transformación espiritual interior, una renovación, un renacimiento.
Esto está directamente conectado con la gracia de Dios manifestada a través de Jesús. Juan continúa diciendo en el versículo 14, y aquel verbo, con B mayúscula, el verbo de Dios, el verbo eterno, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note el énfasis en la gracia y la verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En otras palabras, cuando recibimos a Jesús, toda la plenitud de Dios en Él se nos hace accesible. Y por cada gracia que hay en Jesús, hay una correspondiente para nosotros. Y ahora Juan sintetiza en el versículo que he citado tantas veces, pero que nunca se puede citar demasiado, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Note el énfasis que hay en la gracia, lleno de gracia y de verdad, gracia sobre gracia, la gracia y la verdad. Toda esa gracia es nuestra cuando recibimos a Jesús. Así que el aspecto positivo de esta operación es recibir a Jesús, es rendirse a Él. No es siendo religioso o diciendo oraciones o yendo a la iglesia. Todo eso puede ser muy bueno en su lugar, pero la transacción clave y decisiva es rendirse a Jesús, entregarse sin reservas, abriendo su corazón a lo que Él traiga y a lo que Él tenga que hacer en su vida. Los resultados son dos, los resumiré brevemente. La primera cosa es que hay un renacimiento, una vida completamente nueva empieza dentro de nosotros. No es una vida física, es una vida espiritual, aunque eventualmente afectas a nuestra vida física y recibimos de la plenitud de Jesús, que vive en nosotros gracia, por cada gracia de Cristo. El nuevo nacimiento abre el camino para que la gracia correspondiente se manifieste en nosotros. Todo está en Jesús, así que cuando le recibimos a Él, todas las gracias que Él tiene se nos hace accesible a nosotros. Jesús es como un diamante con un número incontable de facetas y todas brillan y centellean con belleza y con gracia. Cada faceta de ese diamante es una gracia en particular y cuando recibimos ese diamante abrimos el camino para que su gracia brille con todas sus facetas en nuestras vidas. Voy a darle algunos ejemplos básicos de cómo funciona esto. Lo he probado en mi propia vida muchas veces. Y si usted tiene problemas con la timidez y usted se entrega a Jesús, entonces la gracia de su valor es suya. Así que su problema de timidez es reemplazado con su gracia y valor. O si tiene problemas con la ira, ese era mi gran problema personal hace muchos años, pero si usted se rinde a Jesús, entonces su problema es reemplazado por su gracia de gentileza. En realidad puedo decir que esto ha funcionado en mi vida a través de los años. Las personas que me han conocido en los últimos años nunca creerían el problema que yo tuve con la ira porque ha sido reemplazado por la gracia de Dios. Yo no me doy crédito por lo que pasó, fue por gracia. Yo no trabajé para ganármelo, simplemente tuve fe. Si usted tiene un problema con la codicia, ¿cuál es la solución? Deje que la pureza de la sangre de Jesús se manifieste en usted. Nunca enfatice lo negativo. No desperdicie su tiempo preocupándose por todos sus problemas porque eso no lo saca adelante. Simplemente arrepiéntase de su problema y entréguese a la gracia correspondiente a Jesús. Si su problema es la lujuria, acepte la pureza de Jesús. O si tiene un problema con la imprudencia, ¿cuál es la solución? Acepte la gracia de la sabiduría que está en Jesús. Deje que su sabiduría empiece a operar en usted. Usted se asombrará al ver los resultados. Podrá contestar como nunca antes había podido contestar. Y usted se preguntará, ¿de dónde saqué yo esa respuesta? La respuesta salió de la gracia de Dios. Voy a darle un solo ejemplo más que es muy común. Si usted tiene un problema con la preocupación, estoy seguro que hay muchos que tienen ese problema. ¿Qué es lo que va a hacer al respecto? No se preocupe por la preocupación, simplemente sean de Jesús y deje que la gracia de su paz sustituya el problema de su preocupación. Nuestro tiempo por hoy ha terminado, estaré nuevamente con usted mañana a la misma hora para hablar de cómo aprender a depender de la gracia de Dios.